La finalidad del Patronato de Protección a la Mujer era velar por la moralidad pública. El antecedente lo encontramos en el Real Patronato de Trata de Blancas, que fue aprobado por Real Decreto en junio de 1902, durante la regencia de María Cristina de Habsburgo. Este organismo estaba vinculado al Ministerio de Gracia y Justicia. Su objetivo era erradicar el tráfico ilícito de mujeres. Para ello tomaron medidas como la vigilancia de estaciones y embarques, la protección a las jóvenes sin familia, el control de las publicaciones pornográficas y el cuidado en espectáculos públicos como cines, conciertos o salones de baile. Se abrieron 52 delegaciones repartidas entre las capitales de provincia. Las chicas eran internadas en centros religiosos donde se las enseñaba religión y se las preparaba para el matrimonio. Este organismo fue poco eficaz debido al marcado carácter religioso y aristocrático que tenía, por no contar con un personal cualificado, por carecer de medios económicos y por un exceso de burocracia. Sin embargo, el Real Patronato de Trata de Blancas hizo una buena labor, ya que consiguió concienciar socialmente en relación a este tema y lo incluyó como una problemática que correspondía al Estado. Durante la Segunda República, en junio de 1931, el Real Patronato de Trata de Blancas fue disuelto y sustituido por una comisión provisional para la protección de la mujer. 3 meses después, en septiembre de 1931, se creó el Patronato de Protección a la Mujer asociado al Ministerio de Justicia. Se ampliaron los objetivos con relación al patronato original, como la investigación de hechos delictivos relacionados con el tráfico de menores, funciones de vigilancia, tratamiento y tutela, persecución de delitos por publicaciones obscenas y pornográficas y medidas protectoras en favor de las mujeres en ambientes nocivos. También se contrató a personal cualificado y la financiación vino por subvenciones del Estado, unas 50.000 pesetas anuales, donativos, legados o suscripciones y las rentas que se obtenían de los bienes del patronato. Todo este dinero fue totalmente insuficiente para conseguir los objetivos propuestos. El Patronato de Protección a la Mujer de la Segunda República duró poco tiempo y fue disuelto en 1935 y sustituido por el Consejo Superior de Protección de Menores, también dependiente del Ministerio de Justicia. Acabada la Guerra Civil, el régimen franquista desarrolló una serie de medidas represivas, fusilamientos, cárcel, exilio, depuraciones, con el objetivo de anular las libertades individuales y consolidar su poder. Pero también desarrolló medidas coercitivas en relación al colectivo femenino, cuyo comportamiento, hábitos o formas de vestir pasaron a ser objetivos del Estado. Durante la posguerra muchas mujeres quedaron en una situación vulnerable, viudas o huérfanas, y el régimen promovió su ideario respecto a las mujeres, ensalzando las virtudes asociadas a la feminidad, como la virginidad, la pureza o la sumisión, y limitando su identidad al matrimonio y a la maternidad, es decir, al ámbito doméstico. Por otra parte, difundió con discursos pretendidamente científicos la teoría de la inferioridad de la mujer. En ese contexto, el 6 de noviembre de 1941, se reorganizó la institución republicana del Patronato de Protección de la Mujer, pero con objetivos y planteamientos muy similares al de 1902 del Real Patronato de Trata de Blancas, donde el objetivo era dignificar la moral de la mujer para impedir su explotación, apartarlas del vicio y educarlas con arreglo a las enseñanzas de la religión católica. Los objetivos de este patronato del régimen franquista eran informar al gobierno sobre el estado de la moralidad en España, definir una política de saneamiento moral y de defensa de las costumbres y, por último, defender a las mujeres del vicio. La organización del patronato era piramidal. En la cúspide tenemos la Junta Nacional, cuya presidenta de honor era Carmen Polo, y el presidente era el ministro de Justicia. La Junta Nacional tenía una comisión permanente cuyas funciones eran la elaboración de los presupuestos,
la organización de los servicios de las personas y de los centros del patronato, redactar memorias anuales, aprobar planes y proyectos de obras de construcción, reparación y ampliación de edificios, acordar adquisiciones o ventas necesarias del patronato, dar instrucciones a las juntas provinciales y locales y mantener contactos con las autoridades y con entidades internacionales. Debido a este gran trabajo, estaba dividida en secciones según las funciones y estaban coordinadas por una Secretaría General. En un peldaño más abajo encontramos 50 juntas provinciales en cada capital de provincia presididas por el gobernador civil, pero estas 50 juntas no estaban coordinadas entre sí. Y en el último peldaño están las juntas locales en las ciudades más importantes de provincia que no eran capitales y estaban presididas por su alcalde. Uno de los problemas del patronato fue su exceso de burocracia, documentos como informes sobre la moralidad pública, las actas de comisión de las juntas, correspondencia, las memorias internas. Y otro problema era el personal de los miembros de las juntas. Eran gente sin ningún tipo de preparación específica, eran gente de gran prestigio, de autoridad y celo, con una gran moralidad. Hubo escasez de presencia de mujeres a pesar de que el tema relativo era extraordinariamente femenino y por último trabajaban de una manera altruista. Podemos decir que este personal era totalmente ineficaz en su trabajo. Con relación a la plantilla de los centros del patronato, además de los miembros de las juntas y lógicamente de un equipo administrativo para llevar toda la documentación, había un personal específico en los centros. Al principio solo había un funcionario, que eran las celadoras, y con el paso del tiempo se fue aumentando el personal técnico, que podemos dividirlo en 4 grupos: sanitario, especializado, subalterno y adscrito. Vamos a hablar en primer lugar de las celadoras, que fueron la base principal en los primeros 10 años de funcionamiento del patronato. Las celadoras no pertenecían a congregaciones religiosas y se les pedía dedicación exclusiva al patronato. En junio de 1942 se creó el Cuerpo de Celadoras, cuyos requisitos para entrar eran tener una edad mínima de 30 años, moralidad intachable, gran religiosidad y adhesión al régimen. Su formación era de 5 meses en la Escuela de Formación Familiar y Social, patrocinada por el Consejo Superior de Asociación de Mujeres de Acción Católica. Esta instrucción estaba dividida en formación teórica y clases prácticas. La formación teórica eran 108 horas, de ellas 30 dedicadas a la religión, donde se impartían asignaturas como religión, moral, psicología y educación, medicina, higiene social y legislación sobre el trabajo, sobre la asistencia y nociones de derecho. Las clases prácticas eran de 72 horas de asignaturas como pedagogía correccional, métodos de trabajo, corrección de prácticas y repasos. Además, se dedicaban 8 horas a la semana fuera de la escuela, donde las alumnas visitaban dispensarios antivenéreos, antituberculosos, consultorios prenatales, psiquiátricos y reformatorios. A estos 2 tipos de instrucción se le añadían visitas a instituciones benéfico-sociales. Las competencias de las celadoras eran la vigilancia de la moralidad pública, denunciando hechos inmorales, visitas a domicilios particulares para comprobar el ambiente moral, la redacción de informes sobre jóvenes potencialmente necesitadas de protección, la tutela de jóvenes para guiarlas moralmente, el traslado de jóvenes a centros del patronato y la colaboración en la redención de las internas. Este cuerpo fue suprimido en 1953, aunque siguieron trabajando hasta la década de los 60 debido a la aparición de un nuevo cuerpo que hacía las mismas funciones que las celadoras. Son las visitadoras sociales, que estas sí que pertenecían a las congregaciones religiosas. Las visitadoras sociales, también llamadas reeducadoras, nacieron en el cuerpo en noviembre de 1960 con la creación de la Escuela de Reeducadoras de la Madre Sacramento de Madrid. La formación era 9 meses, donde la religión era la base y la vía de la reeducación.
Esta escuela tuvo problemas de financiación ya que solo disponía de 350.000 pesetas al año para el pago del profesorado, material escolar y becas. Las competencias de las visitadoras sociales eran como las antiguas celadoras: labores administrativas, redactaban las memorias, contestaban la correspondencia, llevaban la redención de las jóvenes y además eran confidentes del patronato. Para ello contaban con la ayuda de 60 inspectores de policía y 2 miembros de la Policía Armada. Pero también en algunas capitales de provincia contaban con la colaboración de los llamados agentes del patronato. Eran grupos reducidos de particulares dirigidos por un agente de policía con la misión de vigilar la moral en calles, parques, cines, salas de baile. Los sueldos de las visitadoras sociales eran bastante escasos, unas 5.700 pesetas. Por eso disminuyó la demanda para ser visitadora social y nos encontramos en 1970 con tan solo 100 visitadoras sociales para atender 3.000 internas y 2.400 jóvenes en vigilancia tutelar. En la década de los 70 hubo críticas de los sectores más feministas de la sociedad que reclamaban un personal más cualificado, alejado de la religión y con una formación académica acreditada. El patronato lo solucionó de la siguiente manera, equiparando las titulaciones de visitadora social con la de asistente social, cosa que no gustó nada a estas últimas. Y por último, dentro de la plantilla, aunque no dentro del patronato, estaban las congregaciones religiosas que colaboraban con el patronato, prestando sus centros y su experiencia en el internamiento de mujeres. Las que más centros tenían eran las adoratrices esclavas del Santísimo Sacramento y de la Trinidad y las oblatas del Santísimo Redentor. Los métodos de las órdenes religiosas eran bastante cuestionables, ya que fomentaban las condiciones carcelarias de las internas. En los primeros 8 meses de funcionamiento del patronato se internaron 427 jóvenes en los 14 centros que estaban abiertos. El perfil de las internas eran jóvenes entre los 16 y 21 años, procedentes de familias marginales, la mayoría de ellas analfabetas y con recursos limitados. En sus informes eran calificadas como abandonada, pobre o fugada. Las principales causas de internamiento eran fugas del domicilio familiar, rebeldía, trabajo nocturno en whiskerías, tráfico o consumo de estupefacientes, embarazadas o prostitución. Esta última causa era la considerada la más grave, pero fueron las menos frecuentes. Muchas veces en los informes simplemente se decía peligro moral. A finales de la década de los 40 se llegó al pico de 3.360 internas. Entrar en los centros del patronato era bastante fácil. Se podía entrar por denuncias por la autoridad, por redadas policiales, a propuesta de la celadora o visitadora social del patronato, o por denuncias de un vecino de una afín al régimen o entregadas simplemente por la propia familia, ya que veían el patronato o los centros del patronato como un internado que podría dar estabilidad y desarrollo a sus hijas para salir de la miseria. Se aprobó el 24 de julio de 1942 un protocolo de internamiento. Se hizo de manera provisional, pero estuvo vigente hasta el año 1952. Este protocolo tenía 6 reglas bastante imprecisas que llevaron a cometer irregularidades en el procedimiento. Por ejemplo, los internamientos se hacían con carácter provisional mientras no fueran aprobados por la Junta Provincial. Esto hizo que se acumularan muchísimos expedientes y aumentara el tiempo de estancia de las jóvenes en los centros sin recibir sin ningún tipo de revisión de la denuncia. Una segunda regla es que los internamientos con carácter urgente se debían notificar a la Secretaría de la Junta para que estos abrieran expediente. Los expedientes debían contener la partida de nacimiento, la de bautismo, un certificado médico, la denuncia, un informe de una declaración de la interna o del tutor legal, así como un informe de la celadora o de la visitadora social.
Otra regla era la clasificación y separación de las mujeres caídas de las que estaban a punto de caer, que era el término como se conocía a las internas. Los expedientes debían ser revisados anualmente y acompañados de un informe de la directora del centro. Y por último regla, se volvería a internar a las jóvenes que reincidieron. Si he dicho que era fácil entrar, no era lo mismo salir. Fijaros que los padres que querían recuperar la tutela de sus hijas le costaba mucho, ya que el patronato tenía la potestad de mantenerlas hasta que ellos consideraran que estaban completamente rehabilitadas. Por eso muchas de las jóvenes acabaron como sirvientas, dependientas, amas de casa por encargo, o se les buscó un marido, o se hicieron monjas, o terminaron fugándose de los centros. Al principio, por la carencia de edificios, fue suplida con la ayuda de las órdenes religiosas que prestaron sus edificios. Hubo un local en Madrid de Nuestra Señora del Amparo que se estableció como centro de clasificación y desde allí se distribuían a otros centros según el delito moral que hubieran cometido las jóvenes. En la década de los 50 había 3 tipos de centros desde el punto de vista económico. Los propios, que dependían del patronato y se mantenían con sus fondos. Los centros colaboradores, que eran propiedades de las congregaciones religiosas no integradas, como os he dicho, en el patrimonio del patronato, que reservaban el 75% de sus plazas para las internas del patronato a cambio de recibir donativos o subvenciones para costear su estancia. Y por último estaban los centros auxiliares, que eran colegios o centros de beneficencia que no tenían plazas reservadas para las internas del patronato y recibían unas subvenciones menores que los centros colaboradores de las congregaciones religiosas. En 1961 se creó el Centro de Observación y Clasificación en la calle Marqués Urquijo de Madrid. Poco después se construyeron 2 centros más, uno en Barcelona y otro en Zaragoza. La plantilla del Centro de Observación y Clasificación estaba formada por una plantilla sanitaria con un médico jefe, un psiquiatra, un psicólogo, un dermovenerólogo, una enfermera. Además de este personal sanitario, había 3 visitadoras sociales y algunas religiosas que eran las encargadas del servicio nocturno, ya que el Centro de Observación y Clasificación nunca cerraba, estaba abierto día y noche. Una vez que las internas entraban en el Centro de Observación y Clasificación, se les hacía 2 fases de observación. Una inicial, que duraba entre 5 o 6 días, donde la joven estaba aislada y era observada por la celadora o por la visitadora social, que anotaba su conducta y elaboraba un informe. Pasado este tiempo, se pasaba a la segunda fase de observación, llamada prolongada, que podía durar hasta 6 meses, donde ya las internas estaban todas juntas, se realizaban pruebas ginecológicas, se le hacían un test de inteligencia y un examen llamado reloj moral, donde se evaluaba la sensualidad, la inteligencia moral, la simpatía, las compañías que tenían las internas. Esta fase de observación prolongada terminaba con un informe conjunto de todo el personal del centro. Una vez pasadas estas 2 fases, se clasificaba a las internas en los siguientes grupos. El 12% fueron definidas como completamente limpias, que no necesitaban ningún tipo de rehabilitación. Un 20% de ellas fueron derivadas a centros por la incapacidad de reintegrarse a sus domicilios, ya que sus familias las rechazaban porque suponía una deshonra tenerlas en su casa. La mayor parte, un 40%, eran víctimas de prostitución y eran separadas del resto de las internas en los centros. Un 15% eran embarazadas, cuya rehabilitación culminaba con el matrimonio. Y un último grupo, que representaba un 13% de la población, eran las homosexuales y personas que se les había diagnosticado un trastorno psicológico. Su diagnóstico se relacionaba con capacidades mentales limitadas para cuidar de sus propias necesidades, comprender instrucciones o comunicarse verbalmente. Una vez clasificadas en el Centro de Observación y Clasificación, las jóvenes eran reubicadas en centros de prevención, rehabilitación o vigilancia.
Estos eran las casas de familia, donde iban a parar las jóvenes de buena conducta de otras provincias. Tenían un régimen de semi-internamiento, ya que podían salir a trabajar, pero tenían que volver al centro a dormir. Los domingos hacían salidas en grupo o iban acompañadas por personal del centro. Otro centro eran los hogares taller. Eran centros de formación laboral donde enseñaban a las mujeres trabajos aptos para la mujer, labores de casa, limpieza, bordado. Y también realizaban trabajos para empresas sin recibir ningún tipo de sueldo. Otro centro eran los centros maternales para solteras embarazadas, cuyo ingreso normalmente era voluntario o por decisión de la familia. Estos centros fueron los más controvertidos por el tema de robo de niños. Los hijos eran separados de su madre nada más nacer. A algunas madres eran persuadidas para dar en adopción a sus hijos y a otras se les decía que durante el parto su bebé había muerto. Mientras tanto, las religiosas mantenían contacto con familias adineradas para llegar a acuerdos y entregarle los niños en adopción. Una vez que las jóvenes salían de los centros, no terminaba ahí su relación con el patronato y pasaban a un nuevo estado llamado vigilancia tutelar. Era una especie de libertad condicional como las presas. Entre 2 o 3 años, las visitadoras sociales mantenían contactos con la joven y con su entorno, tanto familiar como laboral. La mayor parte de ellas volvieron nuevamente a los centros, ya que recidieron, cometiendo pequeños hurtos o dedicándose a la prostitución, debido a las escasas posibilidades económicas y también al rechazo de sus familias. Por tanto, la única escapatoria que tenían las jóvenes era o fugarse de los centros, o el matrimonio, o hacerse monja. La cuestión más problemática de los patronatos, también como vimos en sus antecedentes históricos, fue la financiación debido a la escasez de recursos. La procedencia, en teoría, venía de subvenciones del Estado, de subvenciones de las diputaciones, de los municipios o de entidades públicas o privadas, pero realmente en la práctica el dinero al patronato procedía de una subvención anual que venía en los presupuestos del Estado para cubrir los gastos generales, obras de conservación, construcción, reparación e instalación de edificios, así como los salarios del personal del patronato. Además de este dinero de los presupuestos, venía un suplemento como otras fuentes de ingreso como el alquiler o venta de bienes del patronato, donaciones de particulares, las ventas de los productos que las internas elaboraban en los hogares talleres o los ingresos de las familias ricas que pagaban la estancia de sus hijas en los centros del patronato. La consecuencia de todo ello es que los salarios de la plantilla de la personal del patronato eran bajísimos y eso repercutía también en las condiciones de las internas que eran muy, muy malas. El punto de inflexión del patronato vino con la reforma de noviembre de 1952, con la aprobación de la Ley sobre la organización y funciones del patronato. Esta ley otorgó al patronato poderes respecto a la situación jurídica de las internas. Se le facultó para proponer reformas legislativas en materia de protección de la mujer, en decretar medidas hasta que fallara la autoridad judicial, en ampliar los límites de edad del patronato para ejercer su vigilancia y tutela llegando incluso a los 25 años, o en retener a las internas en contra de su voluntad o de los tutores legales por un máximo de 2 años. Esta reforma lo que hizo fue acentuar el carácter carcelario del patronato, cosa que los ideólogos del patronato negaban, ya que siempre decían que el patronato era un centro asistencial. Lo que más llama la atención de este órgano es que estuvo vigente hasta el año 1982. ¿Por qué duró tanto? ¿Por desconocimiento o por indiferencia, por el secretismo que había en los centros? Pero duró hasta 1982 y fue sustituido por el Instituto para la Protección de la Mujer. Entre los años 83 y 86 se traspasaron las funciones a cada comunidad autónoma y podemos poner la fecha oficial de la desaparición del Patronato de Protección de la Mujer en agosto de 1985. Y esto es todo lo que os voy a contar del Patronato de Protección a la Mujer.